Profe, creo que tiene apagado su micrófono. A ver, ahí me escuchan. Profe, no lo escuchamos. Ahí está, ya se escucha ahí. Ok, gracias. Bien, gracias. El día de hoy vamos a ver el tema 1 de la unidad 1, la parte teórica, y vamos a realizar, a ver, voy a apagar aquí los micrófonos. Ahí está. Vamos a explicar en qué va a consistir la tarea. También se les va a dar instrucciones de cómo se va a trabajar en esas tareas. Y ya, de aquí en adelante vamos a manejar esta dinámica, una sesión en donde presentamos tema y ustedes se llevan tarea. Voy a proyectar, voy a compartir pantalla. Dígame, Eduardo. Profa, pero las tareas igual van a estar fijas en el Moodle. Sí, las tareas van a estar en Moodle. Ok, gracias. Ok. Profe, pregunta, ¿sabes si la clase se va a hacer grabada para poderlo ver más adelante? Sí, va a estar grabada. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bien, chicos. Vamos a proyectar. ¿Se ve mi pantalla completa? Ahí Sí, se profe, ve. sí la podemos ver, Ok, sin problema. gracias. Bien, el primer tema consiste en tipos de investigación. Aquí vamos a estudiar todos los tipos de investigación que existen, las características, algunos ejemplos breves, y con ello vamos a pasar a la tarea, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver qué es una investigación. Investigar viene del latín investigare y quiere decir desarrollar actividades con el objetivo de registrar, indagar o descubrir la verdad. El propósito de las investigaciones, a rasgos generales, es dar una respuesta a preguntas utilizando el método científico. Y de esta manera podemos agregar o descubrir algo nuevo que sea una aportación para el conocimiento humano. Mediante la investigación podemos llegar a distintos fines, por ejemplo, ampliar los conocimientos, comprobar conocimientos existentes, desarrollar, demostrar o experimentar, incluso aplicar estos conocimientos para transformar la realidad en beneficio, pues, a la humanidad o a ciertas causas. Hay distintos tipos de investigación y esta clasificación se da de acuerdo a 6 puntos diferentes.
El primero es, según el objetivo que siga la investigación, vamos a subclasificar en investigación pura e investigación aplicada. Según el tipo de datos recopilados, puede ser cualitativa o cuantitativa. De acuerdo al alcance que tenga la misma, se puede clasificar en diagnóstica, descriptiva o explicativa. Si nos vamos por la clasificación de la fuente de información, podríamos manejar la documental o de campo. Según el control de las variables, es experimental o no experimental. Y según el tiempo de la misma, puede ser transversal o longitudinal. A grandes rasgos, de aquí en adelante, lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es el desglose de cada una de ellas. Cada tipo de investigación lo vamos a analizar más adelante. Y les puse este diagrama para que entiendan la estructura de esta clasificación. Comenzamos con la primera, que es según el objetivo que persiga el estudio, puede ser investigación pura o aplicada. En primer lugar, la investigación pura busca generar conocimiento. Eso es lo principal que tenemos que saber. Si busca generar conocimiento, entonces es una investigación pura. Es la más conocida en el medio académico y está asociada a incrementar el conocimiento para posteriormente ponerlo en práctica en otro tipo de investigación. Tiene como finalidad, ya lo mencionamos, ampliar el conocimiento respecto a un tema, y las principales características es: no busca resolver un problema, o al menos no de manera inmediata, tiene un enfoque 100% teórico y nos es muy útil para bases de otras investigaciones. En la siguiente tipo de investigación, que es la aplicada, vamos a ver cómo este tipo de documentos son importantes para el desarrollo de posteriores investigaciones. Esta es la base, ¿no? Es un enfoque totalmente teórico y no llega a la resolución de ningún problema. Por su parte, la investigación aplicada está orientada a resolver un problema. Aquí sí, ya vemos una resolución, vemos otra intención. No puede ser posible esta investigación si no hay una investigación pura antes. De ahí tomamos las bases para poder tener precedentes y con ello desarrollar la investigación aplicada. Este tipo pretende ser un beneficio en comunidades o en los individuos, por lo que se relaciona con las ciencias sociales o tecnológicas. Tiene como finalidad aplicar el conocimiento para mejorar procesos, productos o servicios. Las principales características es el uso práctico, contexto real y propuestas de mejora. Por ello, aquí ya tenemos los dos primeros tipos de investigaciones. Recordamos, es pura y aplicada. Para reafirmar, podemos decir que la investigación pura es totalmente teórica, no resuelve un problema, y por su parte la investigación aplicada también está clasificada por el tipo de objetivo. Utiliza como base investigaciones puras, pero su intención es llegar a la resolución de un problema en específico. Ahora vamos a abordar otro tipo de clasificación, que es según el tipo de datos. En cuanto a la investigación cualitativa, que es el primer rubro, tiene como objetivo analizar opiniones, percepciones y experiencias. Estos tipos de rasgos son un poco más complejos, chicos, porque no son números, no son cuantificables. Es decir, mi opinión, pues cómo la cuantifico, cómo la analizo, cómo estudio una opinión. No siempre es algo sencillo. Y cuando es este tipo de rubros a evaluar,
entonces entra en una investigación cualitativa. Son cualidades, tanto opiniones, percepciones u experiencias. Tiende a analizar rasgos difíciles, es lo que les comento. Son rasgos difíciles en situaciones muy particulares y generalmente se delimita una muestra, una comunidad, grupos de análisis. Algunos tipos en donde se puede aplicar es en estudios etnográficos, fenomenológicos, holísticos o investigación participativa. Tiene como finalidad comprender cómo y por qué ocurre un fenómeno. No tiende a utilizar la estadística y se basa en entrevistas u observaciones y tiende a llevar un análisis más interpretativo. Esta es la principal cualidad de la investigación cualitativa. Tenemos en contraparte la investigación cuantitativa, en donde aquí sí vamos a ver números, mediciones, y el principal criterio tiene que ser una medición, tiene que ser una cuantificación y se puede obtener resultados confiables. Aquí sí es otro tipo de parámetros. Tiene como finalidad medir, comparar y por supuesto analizar esos resultados. Las principales características es que utiliza números, también tiende a utilizar encuestas para obtener datos y los resultados son estadísticos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con los primeros 4 tipos de investigaciones que hemos analizado? No. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la clasificación según el alcance. Este tipo, el primero es la investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica busca identificar la situación actual de un problema y tiene como criterio cuantificarlo, cuantificar esa situación, obtener esos resultados confiables, detectar fallas y, por supuesto, áreas de oportunidad. Se analiza el estado actual de algún problema. Es un punto de partida para posteriormente, tal vez en algún otro tipo de investigación, proponer soluciones. Sin embargo, en esta solo es un diagnóstico, es para ver cuál es la situación actual de un problema, más no sienta alguna solución, no resuelve. Simplemente diagnostica áreas de oportunidad o fallas en un sistema, pero no tiene la intención de resolverlos. En este mismo rubro está la investigación descriptiva. Como su nombre lo indica, pues describe. Tiende a describir alguna situación, fenómeno, sistema y detalla características del mismo. Como característica principal, describe sin explicar causas y es desde la observación y desde el registro. Finalmente tenemos la explicativa, en donde se busca explicar las causas de un fenómeno, entender qué ocurre, por qué ocurre un problema. Se analizan causas, efectos a mayor profundidad. Entonces, con esto concluimos el rubro de la clasificación según el alcance. Recordamos que tenemos la diagnóstica, descriptiva y explicativa dentro del rubro según el alcance. Por otra parte, está según la fuente de información o cómo se obtengan los datos que formarán parte del documento. De esta manera,
De esta manera tenemos la investigación documental. Yo creo que en fundamentos de investigación tuvieron que desarrollar alguna investigación de este tipo, específicamente documental. Hay que hacer memoria. La investigación documental se basa en fuentes escritas o digitales, es decir, investigaciones que ya han sido generadas. Vamos a hacer una recopilación y en esto consiste la documental. Analizar información existente como libros, artículos, normas, y no hay como tal un trabajo, un desempeño en campo, simplemente es desarrollar una investigación en base a algo que ya está realizado y es existente, hacer ese cúmulo y reunirlo. Por su contraparte está la investigación de campo. La investigación se obtiene de datos directamente en el lugar donde está ocurriendo un problema o una situación. La información es real y es actual porque se toma en ese momento. Y puede ser por medio de la observación, por medio de entrevistas, por medio de encuestas y puede ser por medio de un contacto directo. Aquí, ¿qué diferencias vemos? Pues la documental es en base a algo ya existente, algo que alguien ya realizó con anterioridad, mientras que la investigación de campo es algo que vamos a desarrollar directamente en el sitio donde vemos alguna problemática. De acuerdo al control de las variables está la experimental, que es donde se manipulan variables para ver efectos que puedan llegar a tener en algún suceso. Con ella se comprueban relaciones de causa-efecto, permite el control de variables y se aplican experimentos. La no experimental es una investigación donde no se manipulan variables, simplemente se observa. Pretende analizar situaciones tal cual ocurren. Utilizamos la observación, sin embargo, no intervenimos. Aquí no se interviene. En la experimental sí manipulamos las variables. Aquí no, simplemente es una percepción, es cómo se observa, no intervenimos. Según el tiempo mediante el cual se desarrolle algún estudio, podemos clasificar como investigación transversal o longitudinal. En esta parte, la transversal se realiza en un solo momento en el tiempo. Es decir, se define un lapso, una fecha, y en esa fecha se realiza el análisis. Es una situación específica, es un corte único y no se da seguimiento. Entonces, si nosotros vamos a analizar alguna situación en específico, en un lugar en específico, si delimitamos una fecha, pues esa es la fecha, es el seguimiento que se le va a dar a ese día o a ese lapso en específico. No se hacen comparaciones, no se hacen más de ese estudio. La longitudinal, en contraparte, es a lo largo de un tiempo y tiene como objetivo observar cambios y la evolución que puede llegar a tener algún fenómeno en el lapso comprendido por los rangos de fechas que hemos establecido, y es para darle un seguimiento temporal y sobre todo nos permite comparar periodos. Con esto, chicos, ya concluimos la clasificación de las investigaciones de acuerdo a los 6 rubros específicos que les acabo de mencionar. Eso es la base, los cimientos, y les intenté sintetizar lo más posible cada uno. Al final de esta presentación les voy a explicar por qué es importante que lo analicen con detenimiento. Vamos a ver un resumen. Tenemos la clasificación, una tabla con 2 columnas. En la primera vamos a hablar de clasificación y en la siguiente de clave. Este es un breve recordatorio para que les sea más fácil relacionarlas e identificarlas.
La investigación pura o aplicada pretende o nos podemos acordar con estas palabras. Solo entender o resolver algo. Si solo es entender algo, pues es aplicación pura. Si es resolver algo, entonces es aplicada. Cuando son opciones o números, puede ser cualitativa o cuantitativa. Con esta pregunta, según lo que elijamos, pues es una u otra. Cuando nos preguntamos qué pasa, cómo es o por qué pasa, cualquiera que se conteste, entonces puede ser alguna de estas: diagnóstica, descriptiva o explicativa. Documental o de campo, ¿es libros o se ejecuta en la realidad? Si son libros, ya analizamos qué es documental. Si se realiza como investigación de campo, pues es un fenómeno que está ocurriendo de manera certera. ¿Intervengo o solo observo? Cuando intervengo, estoy hablando de algo experimental. Si solo estoy observando, es no experimental, no estoy interviniendo. Es un momento, el análisis se realiza en un momento o en varios momentos en el tiempo. De acuerdo a lo que analice, a lo que conteste, puede ser transversal o longitudinal. Este es un breve resumen, chicos. Con este resumen, ¿hay alguna duda? ¿Algo en lo que necesiten profundizar? No, profe. Vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Cómo podemos aplicar estos ejemplos a casos prácticos? Vamos a suponer, estos ejemplos son aplicados a un rubro que ustedes manejan, que es productividad. Vamos a suponer que tenemos un supuesto en donde una empresa tiene baja productividad. ¿Cómo podemos aplicar los diferentes tipos de investigaciones o en qué se basaría cada tipo para poder analizar esta situación? Una empresa que tiene baja productividad. Bueno, si desarrollo una investigación pura, voy a tener que estudiar teorías sobre la productividad. ¿Qué es productividad? ¿Desde cuándo datan esas historias? ¿Cuáles son los referentes más importantes? ¿En qué consiste? Etcétera, etcétera. Como tal, voy a poder analizar. Aquí el verbo lo dice, estudiar. Solo voy a estudiar teorías. Recuerden que la investigación pura es más académica. Por lo tanto, me va a permitir estar inmerso en esos estudios. No voy a intervenir, no voy a medir, no voy a identificar, no voy a analizar. Voy a estudiar mediante contenidos teóricos. Si del mismo tema voy a desarrollar una investigación aplicada, bueno, aquí ya pongo manos a la obra. Puedo proponer mejoras para esa empresa. En eso consiste la investigación aplicada y probablemente para proponer estas mejoras me tenga que basar en una investigación pura o en varias investigaciones puras que hablen sobre teorías de productividad. De esta manera se van enlazando unas con otras. Hay estudios, chicos, análisis, que incluso en su protocolo de residencia van a poder mezclar más de una. Por ejemplo, su protocolo no puede ser solo teoría, no puede ser una investigación pura. Probablemente va a tener que ser aplicada y muy seguramente, sí o sí, cuantitativa. Podría ser cualitativa en algún momento, pero como requisito nos piden que sea algo medible. Por lo tanto, o es aplicada o es cuantitativa. O experimental podría ser, porque también es aplicar algo, ejercer algo. Ahora vamos a ver desde el ámbito cualitativo. Podría ser el tema preguntar a los trabajadores qué opinan. Para poder entender por qué la baja productividad,
lo podemos analizar desde el ámbito cualitativo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el sentir de los trabajadores? Y pues ahí nos van a dar diferentes respuestas. Si el sitio de trabajo no es ergonómico, si tal vez las condiciones de trabajo no son las apropiadas, hay hostigamiento laboral o hay algún otro tipo de circunstancias, pues tal vez ahí no son situaciones o rubros medibles, son percepciones, por lo tanto, entran en el ámbito cualitativo. Si lo analizamos desde lo cuantitativo, podemos medir tiempos, errores o producción. Esto es importante porque si hay baja productividad, bueno, hay que analizar con mediciones tiempos, errores o producción, qué está pasando para poder determinar si realmente hay una baja productividad, cómo se realiza el supuesto en esta frase. Una investigación diagnóstica se puede aplicar detectando dónde está el problema. Aquí no voy a resolver, no voy a describir, simplemente voy a diagnosticar. Voy a observar y a diagnosticar cuál es el problema. Esto también pues es ahí en sitio, en un tiempo determinado, que es cuando se está dando la situación. Y no voy a proponer nada, simplemente voy a ir a identificar cuál es el problema y hacer mi informe de investigación. Si voy a aplicar algo descriptivo, un análisis descriptivo, entonces tengo que enfocarme en describir cómo funciona el proceso que se está aplicando. Todos estos ejemplos, chicos, tienen que ver con su carrera, en algo muy específico. Todo lo basé en una empresa que tiene baja productividad. Aquí ya analizamos estos 6 tipos de investigación. Espero que ya esté como más aterrizado, no tanta teoría, sino que lo puedan aterrizar de esa manera y les sea más fácil digerirlo. Vamos a ver los otros 7 tipos con un ejemplo similar. Seguimos con la productividad. Cuando estamos hablando de algo explicativo, vamos a analizar por qué ocurre el problema. Vamos a analizar para poder dar una explicación de por qué está ocurriendo. ¿Cuáles son las diferencias entre estos últimos 3? Pues uno es diagnóstica. Simplemente veo y digo cuál es el problema. En el siguiente profundizo más respecto a cómo es el proceso. Cómo es lo que está ocurriendo eso. Y en la explicativa hay que analizar por qué está ocurriendo. Una investigación documental aplicada a este tema sería revisar estudios y normas. Es decir, información ya existente, lo reanalizamos nada más. Si va a ser una aplicación de campo, hay que observar el proceso real en sitio, para poder hacer el informe. Cuando se aplica algo experimental, sería probar un nuevo método. Es decir, si el método A que se está aplicando actualmente nos está arrojando una baja productividad, bueno, vamos a proponer un método B. Se aplica un método B para ver si con eso aumenta o realmente aumenta y si se cumple la hipótesis que pretendemos o no, o disminuye. Si va a ser no experimental, implica solo observar, pero no intervenir. La transversal, cuando hacemos un análisis transversal, podría ser analizarlo una sola vez, se realizaría el análisis una sola vez, o si es longitudinal, sería a lo largo de varios meses. Aquí, chicos, como les comento, estos tipos de investigación se pueden combinar. Por ejemplo, si voy a hacer vamos a tomar esta. Vamos a aplicar una investigación experimental para implementar un nuevo método en esta empresa, para ejecutar este proceso. Entonces, si elijo la experimental acompañado de un análisis longitudinal, significa que voy a realizar esa prueba
al menos dos veces. Al inicio de cómo está la situación actual y al final, para poder comparar si realmente el método nuevo funcionó o no funcionó. Eso se va a reflejar en los resultados. De esta manera, pues ya interviene más de una fecha, entonces eso entra como un análisis longitudinal y es experimental porque apliqué ese método. Entonces, si ustedes tienen en mente algo similar en sus trabajos y van a hacer alguna propuesta de ese tipo, una combinación como la que les comento podría ser la que aplique. Y entre otras, ¿no? Podría ser experimental con longitudinal y una investigación pura. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué teorías referentes a la productividad existen. Ya que tenga ese conocimiento, lo puedo probar, puedo aplicarlo y como ya tengo una medición, que de hecho ya va a haber una medición previa que pudo haber sido diagnóstica, o cuantitativa, yo me iría más por cuantitativa para medir tiempos, errores. Con eso tengo un preámbulo de cuál es la productividad en este momento. Ya con la investigación pura analizo cuáles son las posibles rutas que puedo tomar. Con la experimental lo implemento y finalmente hago otro análisis. Ahí ya interviene el longitudinal porque ya analicé en 2 fechas. Hago otro análisis para poder comparar si mi hipótesis se comprobó o no. De esta manera se enlazan los diferentes tipos de investigaciones y se pueden aplicar a un problema. Muy bien. Hasta aquí tipos de investigación. Ahora vamos a hablar de instrumentos y técnicas para la recolección de datos. Antes de eso, chicos, me interesa mucho que quede muy claro en los tipos de investigación, porque de ahí parte la primera tarea y de ahí parte a partir de esta semana que viene, no la que sigue, que comencemos a pensar y establecer cuál va a ser su tema de investigación. Por lo tanto, necesito que esto quede muy bien claro, que quede entendido, para que tengan una noción por dónde irse y qué hacer para su protocolo de investigación de esta clase. Los escucho. Pues todo bien, Ergi, hasta el momento sí es entendible. Ok. Ahora vamos a analizar. ¿Mande? ¿Alguien habló? Ok. Ahora vamos a... Yo hablé, todo bien, profesor. Ok, está bien. Vamos a ver qué son las técnicas o los instrumentos para recolectar datos. Primero, hay que definir una técnica. Una técnica es la forma para obtener información. Un instrumento es la herramienta específica para obtener esa información. Por ejemplo, si voy a realizar una entrevista, la entrevista como tal es la técnica. Y la guía de preguntas que lleve para realizar esa entrevista es mi instrumento. Para poder llevar a cabo un protocolo de investigación, necesitamos en algún punto de la investigación definir cuál va a ser la técnica y qué instrumento vamos a utilizar. Sí o sí, siempre. Por ejemplo, vamos a analizar diferentes tipos de técnicas existentes. Cuando mi protocolo o mi tipo de investigación requiere de observación, ¿qué puede ser observación? ¿Qué tipo de investigación aplica la observación? Como un documental. La investigación documental se basa en, pues, información ya existente, como en fuentes ya existentes y las recopilamos. ¿La de campo? Podría ser de campo, también podría ser diagnóstica,
porque voy y observo qué está pasando para poderlo plasmar. Entonces, en la investigación de este tipo, la técnica que podemos aplicar es la observación. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Pues examinar directamente qué está ocurriendo. ¿Qué vamos a utilizar como instrumento? Pues una guía de observación, una lista de cotejo, es decir, voy a ir al lugar, pues sí, pero tengo que saber qué voy a observar, no nada más voy a ir al aire ahí nada más a ver. Simplemente antes de hacer eso tengo que hacer una lista para ver qué es lo que tengo que prestar atención en el momento del recorrido. Un formato de registro también podría ser un instrumento. ¿Podría ser el comportamiento de una máquina? Sí, sí podría ser el comportamiento de una máquina. Depende con qué intención está haciendo esa observación. Para que quisiera hacer eso. Sería aplicada, ¿no? Para poder hacer la reparación o checar la problemática que tiene. Ah, pues podría ser una investigación diagnóstica, ¿no? Es O correcto. descriptiva, probablemente. Depende hasta a qué nivel de profundidad quiera llevar su investigación. Si usted dice, bueno, quiero revisar, quiero observar si esa máquina está funcionando bien. Ah, bueno, pues es una evaluación diagnóstica. Y mi técnica sería, tal cual lo dice, una observación para poder examinar directamente qué está ocurriendo. Y tengo que llevar una lista de cotejo, ¿no? Si usted es técnico en cierto tipo de maquinaria, usted va a decir, ah, pues, que tal pieza funcione bien, que tal sistema esté bien configurado, que, o sea, usted va a tener como un checklist. ¿De acuerdo? Así es. Sí, es correcto. Muy bien, entonces sí, aquí en ese tipo de investigación aplica la observación. ¿Cuándo la podemos utilizar? Cuando se requiere analizar un proceso real o un comportamiento y necesitamos pues presenciar esa situación. Muy bien, muy buen aporte. Vamos a ver la entrevista. ¿Cuándo podemos hacer uso de esta técnica de entrevista? ¿Para qué tipo de investigación podría ser? De campo. Investigación de campo. Pues sí podría ser si su tema conlleva el obtener datos de personas, sí puede ser. ¿Qué otra? ¿Hay otro tipo de investigación que nos permite utilizar la entrevista? ¿Cuál es? Creo que mencionó la cualitativa. La cualitativa, sí, muy bien. ¿Por qué la cualitativa? Porque con la entrevista se busca obtener datos de cualidades. Me imagino que no son, bueno, igual sí puede buscar algún número, pero sí, en lo que vimos, creo que se refiere más a un tipo de cualidad. Sí, son puntos, argumentos que son difíciles de asentar o de medir, entonces se obtienen por medio de la percepción, generalmente de personas, y podemos utilizar la entrevista. Se obtiene información mediante el diálogo, aquí lo dice, que utilizamos como instrumento, pues una guía de preguntas para poder obtener eso que me interesa saber. No voy a ir, ay, te puedo entrevistar sin tener algo base, tal vez no le pregunto lo importante, tal vez no le hago todas las preguntas necesarias y entonces eso ya no me sirve para mi investigación. Entonces ya gasté recursos, gasté tiempo y no me va a funcionar. ¿Cuándo la podemos utilizar? Cuando necesitemos profundizar en opiniones o experiencias. Un cuestionario. Un cuestionario pretende recolectar respuestas escritas y necesitamos como instrumento un formato con las preguntas que se van a aplicar y bien estructuradas, por supuesto. Esto se puede aplicar cuando la información es rápida y la tenemos que estandarizar. Una encuesta. ¿Cuándo podemos aplicar encuestas? ¿Para qué tipo de investigación creen? ¿No son las que realiza el INEGI?
El INEGI, realiza encuestas para investigaciones de campo, también pueden ser investigaciones cuantitativas, porque en esas investigaciones nos preguntan rubros, por ejemplo, desde nuestra edad hasta nuestro nivel de estudio, cuántas personas habitan en nuestra casa, si nuestra casa tiene A, B, C, D, X número de acondicionamientos, y todos esos factores son cuantificables. Y al final de, no sé, del censo, ¿qué pasa? Pues nos muestran en página del INEGI en diferentes rubros. Por ejemplo, en México hay, no sé, 20 millones de, es un número, ¿verdad, chicos? No quiero decir que ese es el dato correcto. No sé, 20 millones de mujeres y 15 de hombres. Es un ejemplo. Entonces, de acuerdo a los rubros que obtuvieron en esa encuesta, de esa investigación cuantitativa o de campo, nos presentan datos. Y esos datos son importantes porque los podemos utilizar para diferentes pues, aplicaciones. Los censos del INEGI tienen diferentes aplicaciones y incluso los podemos filtrar por zona, por estado, por ciudad, a nivel nacional también, y pueden encontrar X número de variables que se miden en esos censos. Muy bien. Entonces, en una encuesta se aplican cuestionarios a una muestra en específico, es decir, ciertos criterios, vamos a definir cuál va a ser nuestra muestra y se le aplica esta encuesta, que es un cuestionario, y con ello la podemos utilizar para medir, analizar datos numéricos. Muy bien, chicos, está perfecto. Acá tenemos otra técnica que yo creo que va más allá, que es lo que acabamos de decir, que es el censo, que va más allá de una encuesta. El censo sí es una encuesta porque van directamente y nos hacen cuestionamientos, nos hacen una serie de preguntas. Pero tal vez la encuesta está más dirigida a un sector específico y menos robusto. Un censo es algo más exponencial, a una población más completa, y son cuestionarios que se aplican a pues, todas las personas. Cuando la población es pequeña y se requiere información más completa. Por su parte tenemos la bitácora o el diario de campo. Este tiene como objetivo realizar observaciones y experiencias, y puede ser como instrumento, es un formato de registro narrativo o diario estructurado. Y lo podemos utilizar para darle seguimiento continuo a un proceso. ¿Cuándo pueden aplicar el censo? ¿En qué tipo de investigación? ¿Alguien tiene algún tipo de investigación donde pueden aplicar el censo? Pues si dice que estudia toda una población, podría ser un censo de todos los estudiantes, desde nivel básico hasta nivel profesional. Ok. ¿Y la bitácora? Digamos que son los registros que puede llevar, por ejemplo, un guardia, ¿no? Donde anota todas las entradas, salidas. Ok. ¿Y en qué tipo de investigación puedo aplicar la técnica de la bitácora? Pues cuando voy a hacer algo descriptivo, ¿no? Una investigación descriptiva podría ser, en donde voy a observar y voy a escribir, a tomar ese registro de las experiencias. También en una diagnóstica podría llevar alguna bitácora para poder llevar ese registro narrativo y bien estructurado, obviamente. Muy bien, chicos. Creo que sí se aterrizó el tema. Aquí les muestro las referencias que tomé para realizar esta presentación y pues mis datos de contacto.
Voy a regresar con ustedes a la clase. Aquí. Y voy a dejar de presentar un momento. Ok. ¿Hay alguna duda con los temas que expusimos hoy? Básicamente, esto es la base. Es la base para poder desarrollar lo que viene. Ya mencionamos cómo se va a trabajar. Se va a trabajar fase por fase el protocolo de investigación, que es la meta para este semestre. Vamos a manejarlo parte por parte, pero sí es importante que en esta primera unidad miráramos este tema y así nos lo marca nuestro plan de estudios. Además, ahorita, si ya a reserva de que ya no haya dudas, voy a explicar la tarea. Antes de pasar a eso, sí me gustaría saber si hay alguna duda, chicos, por favor. ¿No? Parece que no. Perfecto. Vamos a... compartir pantalla. ¿Se ve mi tarea 1? Sí. Ok. Sí. Tarea 1. Antes de comenzar a describir en qué va a consistir la tarea 1, es importante que sepan que ya a partir de ahorita vamos a trabajar con equipos. A ver, ¿alguien quiere entrar? A partir de esta actividad y hasta culminar el semestre, vamos a trabajar en equipos. Estas actividades van a ser en equipos de 3 a 5 personas. Ustedes los pueden formar. Es importante que definan de una vez esos equipos porque es el equipo con el que van a trabajar estas tareas, que son 2 tareas sencillas, esta y otra que voy a explicar. Además de aquí en adelante, las demás revisiones pues son por equipo. Cada equipo va a presentar un protocolo de investigación. Entonces, por esto es importante que lo definen. Dicho esto, Maestra, dígame. perdón, había dicho equipos de 6 y ya lo formamos nosotros de 6. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, déjenlo de 6. No hay Va, problema. gracias. Sí, no hay problema, chicos. ¿Alguien más ya tiene su equipo? ¿Ya habían formado equipo? Bien, continuamos. Si no lo han formado, hay que hacerlo. Tarea 1 de la unidad 1 consiste en el análisis comparativo de los tipos de investigación. ¿Qué es esto? Pues vamos a estructurar un análisis de acuerdo a lo que vimos en esta clase, que ya tenemos una noción. De hecho, aquí les puse la clasificación. Aquí tenemos la clasificación que vimos en la presentación y les redacto qué es lo que van a desarrollar. Es un cuadro comparativo en donde se analicen los diferentes tipos de investigación. Tiene que ser en equipos de 3 a 6 personas, en donde vamos a desarrollar 6 cuadros comparativos. 6 cuadros, donde se van a comparar, se van a confrontar ciertas cualidades de las investigaciones que ahorita les diré. Y en el cuadro 1 vamos a comparar la investigación pura versus la aplicada. Cuadro 2 sería la cualitativa con la cuantitativa. Cuadro 3, diagnóstico contra la descriptiva contra la explicativa. Recuerden que en este rubro, que es según el alcance, tenemos 3 tipos de investigación. Este sería un cuadro con 3 columnas. En el cuadro 4 se va a comparar la documental y la de campo. Cuadro 5, experimental y no experimental. Y cuadro 6 sería transversal y longitudinal. Para que no se me pierdan, aquí les dejo este diagrama en donde podemos ubicar por qué son 6.
Son 6 cuadros porque en cada cuadro estamos comparando las que apliquen en ese rubro. ¿Qué hay que hacer? 1, investigar. Hay que realizar una búsqueda de información en fuentes confiables, libros, artículos académicos o fuentes institucionales. Hay que profundizar en las características de cada tipo asignado, es decir, de cada cuadro hay que profundizar. Hay que analizar las diferencias, similitudes, aplicaciones prácticas. Instrucción 3. Hay que elaborar el cuadro comparativo en donde de cada cuadro, recuerden que van a ser 6, deberán resolver la siguiente estructura. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro. Vamos a suponer que este es el cuadro 1. Vamos a poner tipo de investigación 1 y tipo de investigación 2. Aquí puede ser pura y aquí aplicada. Cuando aplique otro, pues aquí lo ponen. Los criterios que van a estructurar va a ser la definición, que esto de alguna manera ya lo vimos en esta presentación. Aquí les mostré una estructura muy similar, una definición, una finalidad, características. Y eso hice por todo. Ustedes van a ir confrontando, les recuerdo, cada tipo. Definición, objetivo y finalidad. Y aquí vamos a analizar cuáles son las ventajas y las limitaciones que puede llegar a tener cada investigación. Asimismo, vamos a aplicar un ejemplo en la ingeniería industrial. Los ejemplos pueden ser así breves como los que estructuré aquí. Aquí estructuré un problema general que fue la baja productividad en una empresa. Pero ustedes pueden irse por cada tipo de investigación, irse con diferentes temas o incluso proponer algún otro, no sé, seguridad, higiene, etcétera, etcétera. Ustedes elijan un tema. Pueden elegir un tema y hacer los supuestos de cada tipo de investigación. O pueden irse con diferentes temas en el rubro de la ingeniería industrial. Recuerden, van a ser 6 cuadros así. ¿Cuáles son los requisitos? Pues la información tiene que ser redactada con sus propias palabras. ¿Cómo lo entendieron? De acuerdo a la información que buscaron. Parte de esta información ya la tienen, ya tienen la definición, pueden escribirla con sus propias palabras, con lo que yo les puse, y pueden complementarlo con algún otro punto importante que encuentren en sus investigaciones. El objetivo y la finalidad, pues también ya se las expuse. Ya sería cuestión de que ustedes complementaran con algo más. Y esto sí, esto no lo tenemos para que vean. Ventajas y limitaciones es algo en lo que ustedes tienen que profundizar más para que quede más claro. Tiene que ser redactado con sus propias palabras. Tiene que estar los ejemplos contextualizados en el ámbito industrial. Tenemos que incluir al menos 3 fuentes confiables, correctamente citadas, así como citamos aquí al final de la presentación de dónde obtuve la información, ustedes al final de su trabajo tienen que citarlo. Se va a entregar en PDF, se va a subir a la plataforma indicada que es Moodle, ahí les va a aparecer la tarea, de hecho ahorita que concluyamos la clase lo voy a subir. Y la evaluación va a consistir en el cumplimiento y la estructura del cuadro o de los cuadros, un 25%. Si se comprendió y se analizó ese análisis comparativo, un 30%. Si la aplicación al contexto de ingeniería industrial sí se llevó a cabo, es un 25%. Y la redacción y respaldo académico, un 20%. ¿Ok? Esa es la actividad 1. Dudas. Ahorita vemos fechas. Antes de eso, dudas. Yo sí, aquí tengo una duda. Sí. En el cuadro vi que hay 3 apartados. El tercer apartado no me quedó claro para qué era. Ah, ok. Este es si aplica. Por ejemplo, aquí hay un tipo de investigación que es según el alcance, en donde tenemos que comparar 3 tipos: diagnóstica, descriptiva o explicativa. En este caso, solo en este caso, van a desarrollar 3 columnas.
En los demás son 2, mire. 2, 2, 2. Ah, ok, ok. Gracias. Por eso aquí puse la leyenda si aplica. Investigación tipo 3, cuando aplique, que es nada más en ese caso. Bien, ¿están listos para la siguiente tarea, para explicarla? Siguiente, tarea 2 de la misma unidad. Recuerden que en esta unidad solo tenemos 2 tareas. Ahorita vamos a revisar el calendario para ver cómo andamos en fechas. Tenemos 2 tareas. ¿En qué consiste? En realizar un análisis metodológico de un artículo científico. La actividad es identificar los tipos de investigación y técnicas empleadas en un estudio real relacionado con la ingeniería industrial. Es decir, yo les voy a pasar 3 artículos. De cada equipo va a elegir uno, el que gusten, pueden elegir. Y de aquí, de ese artículo van a desarrollar esta tarea. Es solo uno, un artículo. ¿Cómo va a ser? Instrucción 1, hay que organizarnos en equipos. Cada equipo tiene que elegir un artículo con un artículo de los que se van a adjuntar a esta actividad y desarrollar la tarea. ¿Qué van a entregar? Un reporte estructurado del análisis metodológico con un máximo de 3 cuartillas. El documento debe responder de manera clara y directa las siguientes preguntas. Esto va a ser el contenido de su tarea, chicos. Es decir, vamos a desarrollar un artículo. Tengo uno. Por ejemplo, vamos a analizarlo. Y ya que lo analicemos, tengo que responder esto en equipo. Recuerden que son 6 o 5, no sé cuántos hayan quedado. ¿Cuál es el título del artículo? ¿Cuál es el problema de la investigación que se aborda? Hay que redactarlo con sus palabras. ¿Cuál es el objetivo principal del estudio? Según su finalidad, ¿es una aplicación, es una investigación pura o aplicada? Hay que justificar respuesta. Según el tipo de datos que se están manejando, ¿es cualitativa o cuantitativa o mixta? Podría ser. Según el alcance, ¿es diagnóstica, descriptiva o explicativa? Y hay que justificar. Según el control de las variables, ¿es experimental o no experimental? Justifique. Según el tiempo, ¿es transversal o longitudinal? Justifique. Las justificaciones deben basarse realmente en el estudio que realizaron, en el estudio que están analizando. No se permiten suposiciones. Hay que leer el artículo y contestar estas preguntas a manera de justificación. Recuerde que tiene que desarrollar 3 cuartillas. Requisitos. La redacción debe ser con sus propias palabras. No hay que copiar textos textuales del artículo. Hay que incluir la referencia en formato APA7. La entrega es en PDF y es una extensión máxima de 3 cuartillas. Así es. La evaluación, un 90% corresponde al adecuado análisis del cuestionario, es decir, esta estructura. Y el 10% que resta pertenece a la ortografía, la redacción, fondo y forma, la presentación y las referencias. Todo eso se va a evaluar en un 10%. Aquí está. ¿Dudas con la tarea 2? No. Perfecto. Vamos a ver tiempos. Vamos a ver tiempos por aquí. Aquí ya tenemos nuestra presentación. No están viendo mi PowerPoint, ¿verdad? No, no se ve. No. Ok, ya sé por qué. Ahorita lo proyectamos.
Aquí está. Este es el calendario que nos corresponde para esta unidad. Ya tomamos, hoy es, ¿qué día es hoy? ¿16? 16. Estamos en esta asesoría. ¿Qué tema vimos hoy? Los tipos de investigación. El día sábado, si tienen alguna duda, podemos resolver esas dudas, o si tienen dudas del tema, lo podemos ver. Ya saben mis horarios, tengo una hora libre de 10 a 11 o de 2 a 3. El aula puede ser en la 103 o en el laboratorio de cómputo. Si por alguna razón no me encuentran ahí en el salón, pues ya me mandan decir con jefes de grupo para decirles si me cambié o en qué salón estoy. Entonces ya el 16 ya, check. El 21 si tienen dudas, me buscan, con todo gusto los atiendo. El día 23 de febrero vamos a ver el siguiente tema, que es el siguiente lunes. Vamos a explicar el protocolo. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno al protocolo. Vamos a presentárselos, cómo es, en qué consiste, etcétera. Y las bases para que vayan pensando cuál va a ser el tema que van a desarrollar en esta investigación. Si hay dudas, pues aquí las resolvemos el día 28. ¿Por qué me estoy extendiendo hasta este día? Porque este día va a haber examen. El examen no es presencial, lo van a hacer por Moodle. Voy a subir el examen y va a ser por ese medio. Por eso les quería llegar a este punto, que no me los tome por sorpresa. El examen va a ser el día 28, voy a poner una hora límite para realizarlo y pues a cierta hora se va a abrir. ¿Está bien el sábado o quieren que sea en otro día? El sábado está bien, profe. Sí, lo Sí, voy a está bien el poner sábado. tarde, o sea que lo puedan cerrar a las, no sé, 11 de la noche, algo así, para que lleguen a casa y lo puedan hacer. Ok, entonces con ese examen, chicos, terminamos la unidad 1. ¿Qué va a venir en el examen? Prácticamente lo que vimos en esta clase corresponde al contenido de la unidad 1. Tipos de investigación, técnicas e instrumentos. Eso es el contenido. Las tareas van a ser más o menos para el 23. Ambas tareas van a ser aproximadamente para el 23 de febrero. Por si tienen dudas, me busquen el 21 y ya me entreguen el 23 en la tarde, en la noche. Si hay alguna duda, la vemos este 23, o sea, tema dudas de la unidad 1, la vemos este mismo día también, si gustan, pero de manera breve porque hay que seguir con el tema. Y ya se preparan para el sábado siguiente tener su examen. De aquí en adelante ya estamos en unidad 2. Tienen que esperar a que suba sus calificaciones nada más. Estamos en unidad 2 y aquí ya arrancamos con una manera de trabajar progresiva. Para esta fecha, para el día 23, se van a llevar de tarea elegir un tema y un tipo de investigación que van a desarrollar. Vamos a elegir un tema, un tipo de investigación y de ahí en adelante la dinámica va a ser el 2 de marzo. Les presento qué es una justificación, cómo se redacta y lo mismo para preguntas de investigación y cómo se redacta. ¿Qué hay que hacer? Pues ya que veamos el tema, muy similar a lo que vamos a hacer ahorita, ustedes en equipo se van y lo desarrollan. Y lo mismo va a ocurrir con la hipótesis y los objetivos, marco teórico, vacaciones, metodología, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. Eso es lo que se tiene planeado para estas futuras semanas. De momento, ahorita todavía me va a quedar tiempo para subirles la tarea, no sin antes pasar lista. Recuerden que tengo que pasar lista. No es un rubro evaluar, pero tenemos que pasar lista. Entonces, ahorita mismo lo hago. Déjenme ver si ya tengo su lista. Pues sí, ya lo tenemos.
Muy bien. Arteaga. Calderón. Camacho. Presente. Ok. Chávez. Presente. Cifuentes. De Jesús. Espinosa Durán. Presente. Ok. Espinosa Vega. González Hernández. Presente González Hernández. Ujú. González Jiménez. González Orozco. Guerrero. Mateo. Presente. Mesa Alemán. Mesa Ávila. Mijangos. Mijangos trabaja de noche. Ok. Moctezuma. Presente. Montero. Presente. Moreno. Presente. Nicasio. Nuño. Oropesa. Ortiz. Pérez González. Presente. Pérez Gordillo. Presente, profe. Quintana. Presente. Reyes Damián. Presente. Reyes Luna. Rodríguez. Presente. El presente, profe. Ok. Rodríguez Soto. Presente. Ruiz. Salgado. Luis Ordóñez. Presente. Sí. Ok. Salgado. Saltorio. Presente. Saucedo. Presente. Soriano. Torres. Presente Torres. Muy bien. Ya está. Arqui Soriano creo que estaba teniendo problemas con su internet. Ok, a ver. Soriano. Maestra, Mande. Salgado me avisó por WhatsApp que trae broncas con el internet. Parece que se fue la luz por su colonia. Ok, está bien. Ya está. Salgado, Ándale, pero- pues es Salgado. Guerrero, Cervantes, profe. Me salí y me volví a meter. Cervantes. Sí, Guerrero Cervantes, Santos Arturo. ¿Es su primer apellido Cervantes? No, Guerrero Cervantes. Ok. Ya está. Gracias, profe. Profe, igual la compañera Nicasio, tiene problemas con el internet. Ok. Ya está. Muy bien. Entonces, qué bueno que te salvé estar ahí. ¡No! A ver, déjame ver si. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay duda, vamos a concluir esta sesión. Me quedan unos minutos, los voy a aprovechar para subir la tarea. Vamos a subir las 2 tareas para que ya las tengan ahí. Y si alcanzo a subir algo del contenido del curso, pues ya lo voy subiendo de una vez. Ya tenemos Teams, entonces vamos a tener que estar tomando las clases por esta plataforma. Ahorita ya voy a detener la grabación para de una vez subirla también y dejarles el link. El link lo voy a dejar en Moodle. En Moodle voy a dejar un enlace que es una carpeta de Drive. Van a poder entrar, va a decir asesorías grabadas. Creo que dice asesorías grabadas, van a entrar y los va a llevar directo a una carpeta de Drive. En esa carpeta van a estar foliadas las clases que tengamos a partir de aquí, porque la primera desafortunadamente no se pudo grabar.
Pero a partir de aquí vamos a tomar esa carpeta para guardar la sesión grabada. Ahí las van a poder consultar, repasar. Si trabajan de noche las van a poder ver. Muy bien, Eduardo, dígame. Pero no terminó de tocar discos, no me nombró. ¿Apellido? ¿Velázquez? ¿Velázquez es su primer apellido? Sí, así es, Velázquez. Creo que no están listos. No está en lista. ¿Cuál es su siguiente apellido? Hernández, Velázquez Hernández. ¿Nombre? Eduardo. No sé qué pasa, tal vez actualizaron la lista y no la he descargado. Pero ya lo anoté. Ah, ok, sí, porque es que yo me acerqué después a avisarme que me acababan de agregar, no sé desde cuándo tengo esa lista. Ah, ok, está bien. Voy a revisar que ya esté. Brian. Profe, entonces, a partir de ya vamos a formar equipos y usted va a subir las tareas que igual se van a entregar en equipo, ¿no? Sí, ya hay que trabajar en equipos, hay que hacer los equipos, chicos. Recuerden en sus tareas agregar una portada con el nombre de los integrantes del equipo. Ojo, aquí la actividad va a ser para todos. Voy a subir la actividad y todos van a tener que subir la actividad, obviamente. Con todos los integrantes del equipo, aunque suban la misma tarea, ahí les va a aparecer la calificación. Obviamente a todos los integrantes les va a aparecer la misma calificación. Aquí sí es importante que todos la suban, chicos, porque si no la suben, aunque estén en la lista de la portada, pues no se les va a considerar, se les va a considerar el que la hayan subido. Por eso todos lo tienen que subir para que en Moodle se vea que todos estamos participando, que no se me está quedando nadie. Recuerden que se tiene que reflejar, es nuestra evidencia de que estamos trabajando en la plataforma, que nos estamos reuniendo y pues hay un seguimiento en la clase. Por eso hay que darle esa continuidad todos, aunque estemos trabajando en equipo. Brian. Era eso, profe, de que si todos le íbamos a subir. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces los dejo, chicos. Voy a parar la grabación en este momento. Gracias.